estar libre, pero primero tenemos que conocer la verdad. Si desconocemos esa verdad, no podemos ser libres. Así que comenzamos la última vez, estamos leyendo, ahí tienen los versículos bíblicos delante de ustedes, no vamos a poder proyectar hoy. El primer versículo es Efesios 6, 10 al 14. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. O sea, es la voluntad de Dios que después de la batalla que estemos pasando, podamos estar firmes y de pie. Amén. Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pero aquí vamos otra vez vamos a concentrarnos en el cinturón de la verdad. Porque creo que podemos quedarnos en ese cinturón de la verdad en un año, porque depende de lo que queremos hablar, a las verdades de la palabra, podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero seguir, porque el Espíritu Santo no me ha dejado soltar lo que es la sanidad. Yo quería seguir adelante y hablar de otras cosas, pero sentí que el Espíritu Santo no quiere quiere que yo siga ahí. Porque cuando hablamos de la liberación podemos hablar de muchas cosas, muchos temas, diferentes temas dentro de la liberación, pero creo que el Espíritu Santo quiere que me mantenga por ahora, y no sé, una clase más, no estoy segura, sobre la posición de Dios sobre la sanidad. Yo sé que algunos de ustedes lo han captado, quizás otros todavía no lo entienden, quizás ya lo entendieron, pero vamos juntos a seguir aprendiendo sobre cuál es la posición de Dios sobre la sanidad. Amén. Cuando no conocemos o ignoramos la verdad o la voluntad de Dios acerca de algo, el enemigo toma ventaja. Sabes, yo pienso que la batalla se gana, 50% de la batalla se gana sabiendo la voluntad de Dios. El no conocer la voluntad de Dios en una situación es frustrante, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, especialmente en aquellas cosas que uno dice, las áreas grises que no están en la palabra de Dios, con quién me voy a casar, me voy para otro país, si tengo otro trabajo. Son esas áreas grises que a veces que no están en la palabra de Dios. Pero hay cosas que ya están en la palabra de Dios, que tú y yo no tenemos que ponernos a pensar, ¿será que esto es la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y entendemos que tenemos un enemigo que le gusta torcer la palabra de Dios. Eso lo vimos en Génesis 3:1 y ahí está el versículo. Dice, la serpiente era más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Él vino a retar la palabra de Dios y no solamente vino a retar la palabra de Dios, él vino a decir algo que Dios no dijo, ¿verdad? Si todos sabemos la historia, sabemos que eso no fue lo que Dios le dijo a Eva. Él nunca le dijo a Eva, no podrás comer de ninguno de los árboles. ¿Right? Recordamos cuál fue la palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva. Le dijo, todo árbol pueden comer libremente, de todo árbol, excepto de uno. Y ese era el del conocimiento del bien y del mal. Dice, si comes de ese fruto, sin duda morirás. O sea, ponte a pensar, el Señor le dijo a ellos, de todo árbol, excepto uno. Y ella puso los ojos ¿en cuál? En ese uno. Ese es como cuando los hijos están creciendo y tú le dices, no hagas esto, puedes hacer todo aquello, pero ¿cuál es lo que quiere hacer el niño? Y como adultos a veces hacemos eso, entendemos cuál es la voluntad de Dios en algo, pero seguimos, ¿verdad? Queremos esa cosa que Dios nos dijo que no. Pues eso le pasó a Eva. Pero el diablo le mintió, le dijo, no vas a morir. Porque Dios sabe que el día que comas serán abiertos tus ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Ahí viene la mentira del enemigo, no vas a morir. Y Dios le dijo, morirás. Porque sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Amén. Entonces el enemigo viene de esa manera siempre con lo que es la palabra de Dios, especialmente cuando no entendemos un tema. Por eso es que yo no me quiero salir todavía de aquí. Por eso pienso que el Espíritu Santo quiere que me mantenga aquí.
Porque debemos entender este tema. Hasta que lo captemos tanto que comencemos a hablar el mismo lenguaje, no el mío, el que dice la palabra. Porque yo no quiero que tú hables mi lenguaje, pero queremos hablar, como decía el pastor, empezar a hablar el lenguaje de la palabra de Dios. Que comencemos a pensar diferente, porque es necesario verdaderamente que nuestra mente sea renovada para que llegue la transformación. Amén. Así que este cinturón de la verdad es importante y por eso he titulado la clase de hoy, el cinturón de la verdad sobre las enfermedades. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Cuántos dicen amén? Ok, en Juan 10:10, ahí lo tienen, dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cuál es el propósito del ladrón? Robar, matar y destruir. Así que sabemos que ese ladrón es el enemigo. Él viene a robar, a matar y a destruir, no Dios. Dios nunca viene a robar, Dios nunca viene a matar, Dios nunca viene a destruir. Si algo se destruye, no podemos decir, bueno, esa era la voluntad de Dios. Porque Dios no viene a destruir nada, Dios viene a edificar, ¿verdad? Entendemos porque muchas veces podemos decir algo así como, bueno, era la voluntad de Dios. No, la palabra está bien clara que el enemigo es el que viene a destruir y cualquier cosa en nuestras vidas, relaciones, matrimonio, nuestra salud, viene a destruir amistades, lo que sea, lo que él pueda destruir lo va a destruir. Tu mente, tus pensamientos. Pero me dice la palabra, ¿no?, que Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena y abundante. ¿Qué quiere decir una vida plena y abundante? Una vida plena y una vida plena, abundante, donde no nos falta nada. Eso es una palabra, esta palabra abundante significa Zoe, quiere decir una vida completa, que estemos completos en todas las áreas. Esa es la voluntad de Dios. El hecho que no estemos disfrutando de una vida plena no quiere decir que es la voluntad de Dios, ¿ok? Quizás en este momento, bueno, yo ahora mismo no estoy viviendo una vida abundante, lo entiendo, y no estoy, por favor, no estoy juzgando a nadie. Solamente te quiero decir cuál es la voluntad de Dios. Ok, puede ser que mi vida esté en este momento pasando esto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque ¿quiénes quieren vivir la voluntad de Dios? ¿Verdad? Yo quiero vivir la voluntad de Dios. Así que cuando escuchamos una mentira por tanto tiempo, cuando escuchamos la verdad, comenzamos a pensar que esa verdad es una mentira. Porque escuchaste algo tanto tiempo, la verdad parece como si fuese una mentira. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. Cuando crecemos y estamos creciendo y creemos algo por mucho tiempo, pensamos que así es la vida, que así debe ser el matrimonio, porque vimos a mami y a papi siempre peleando. Pensamos que lo más natural, que los esposos yo conocí una persona que le pegaba a su mujer. Y él le decía a ella, pero todos los maridos le pegan a las mujeres, ¿tú no sabías eso? Le decía eso para que ella creyera que eso era lo más normal dentro de un matrimonio. Entonces, si eso es todo lo que tú conoces o lo creciste viendo eso, puede ser que para ti esa sea la verdad. Y cuando veas un matrimonio feliz, tú dices, no, eso es mentira. Eso no puede ser. No puede existir los matrimonios felices. No hay matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios felices. Tony y Madeline dicen amén allá atrás. Solángel y Oscar, ¿cuántos años? Marjorie y Eduardo, ¿verdad? Tienen años juntos. O sea, sí podemos, en el Señor podemos ser felices. Pero se necesitan dos personas que estén dispuestas ¿a qué? A trabajarlo. Una persona sola no puede. Así que si en base a ese versículo que acabamos de leer, que es Juan 10:10, que dice, mi propósito, hablando Jesús, es darles una vida plena y abundante. Eso quiere decir que el Señor quiere que tu matrimonio florezca. Él quiere que tu salud florezca. Él quiere verte libre, que tus finanzas florezcan, pero tenemos que ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén.
Salmo 138, 2, perdón, lo leímos la última vez. Dice el Señor esto sobre su palabra. Dice, quiero postrarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y su palabra está sobre todas las cosas. Y yo expliqué que eso quiere decir que está sobre nuestra situación. Lo que la palabra de Dios dice sobre mi situación es la verdad. Y es lo que puedo lograr en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Si verdaderamente me paro firme en la palabra de Dios, es algo que puedo lograr porque Dios lo dijo. Y ahí es cuando comenzamos a hablarle a la situación. Tú no estás sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él quiere que yo venga a vivir una vida abundante y una vida plena. Aunque en este momento no es lo que estoy viviendo, yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Es que tenemos que hacerlo así. Yo me pongo a pensar, verdaderamente meditamos en su palabra día y noche, como dice la Escritura, quizás no, pero no estoy hablando de tener el libro delante de nosotros. Un versículo que tengas en tu espíritu, que todo el día te mantengas con ese versículo, ministrando tu espíritu. Eso es suficiente. Si pudiéramos hacer eso todos los días verdaderamente. Pero entendemos que muchas veces desconocemos lo que es la voluntad de Dios en ciertas cosas. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Verdad? Eso está en Oseas 4:6. Somos destruidos. Por eso la palabra dice, el diablo anda como león rugiendo, viendo a quién devorar, viendo a quién destruir. Muchos creyentes no entienden eso y piensan y creen como yo pensaba hace muchos años. No, si yo tengo el Espíritu Santo, a mí el enemigo no me puede tocar, a mí nada me puede suceder. Pero si yo no estoy alerta, si yo dejo que ministre mi mente, si yo dejo que venga en contra de mí, claro que me puede destruir. Si tú descuidas tu matrimonio, por muy cristiano que los dos sean, el enemigo lo puede destruir, ¿sí o no? Póngase a pensar, si usted descuida su salud, si usted se descuida muchas cosas, o sea, es probablemente que él puede hacerlo. Así que vamos a seguir con esto. Dos cosas que tenemos que saber sobre las enfermedades. Muchas de las enfermedades son causadas por el enemigo y cuando las personas reciben liberación son sanas, ¿ok? Muchas de las enfermedades son causadas por el enemigo. Y cuando las personas reciben liberación son sanas. La segunda es, otras veces las personas son sanas cuando toman autoridad sobre las enfermedades y se paran en fe. En otras palabras, no siempre es falta de fe y muchas veces puede ser un espíritu maligno que viene a enfermar a la persona. Pero muchas veces puede ser falta de fe. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el lugar donde donde Cristo no pudo hacer milagros? En su propia tierra. Y Él lo dijo, ¿por qué? Porque faltaba fe, ¿verdad? Entonces, por donde Cristo pasaba, Él quería hacer milagros, Él quería sanar, Él quería liberar, pero en su propia tierra no le creyeron y ahí Él no pudo hacer muchos milagros. Entonces, muchas veces o algunas veces puede ser por falta de fe, por falta de no conocer que la voluntad de Dios es sanar. Por lo menos lo que yo creía muchos años. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que debemos seguir el ejemplo de Jesús? Yo quiero ver las manos y voy a tomar una foto. A ver, ¿cuántos? Alcen las manos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que debemos seguir el ejemplo de Jesús en todo? Claro, Él es nuestro mayor ejemplo de seguir. Así que vamos a leer muchos versículos. Ahí les puse muchos versículos que vamos a leer porque queremos ver cómo Jesús operaba, cómo Jesús se movía. Comenzando con Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que si yo quiero saber cuál es la voluntad del Padre,
Yo tengo que ver lo que hizo el Hijo. Amén. Porque ellos siempre estaban de acuerdo. Para yo entender la voluntad del Padre, tengo que ver lo que hizo el Hijo. Y por ende, lo que hizo el Hijo es lo que nosotros también debemos hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Así que entendemos que Jesús solamente hacía lo que vio al Padre hacer. Él solamente hacía la voluntad del Padre. En Lucas 4, 38, 39, la palabra dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, le pidió al Señor, decir: Señor, ¿será tu voluntad sanar la fiebre de la suegra de Simón? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús reprendió la fiebre. No habló Señor, vamos a, si es tu voluntad. Él reprendió la fiebre. En este caso la reprendió. Voy a hacer un ejemplo rápidamente en esto. Cuando le hablamos a la enfermedad o cuando somos libres, cuando comenzamos todo esto de la liberación, todas las mujeres en mi familia, incluyendo a mi madre, pero ya cuando nosotros entendimos esto de la liberación, ya mi mamá había partido con el Señor. Todas las mujeres de mi familia sufrían, algunas todavía sufren porque no han sido liberadas, con infección de orina, todas. Y yo no sé si alguna mujer aquí algún día ha pasado por eso. Eso es horrible, ¿ok? A veces mejor parir un bebé que pasar una noche con ese ardor, ¿verdad? Es bien fuerte. Todas las mujeres sufrían. Mis hijas igual comenzaron también a sufrir por lo mismo. Nosotros no entendíamos. Pero una cosa, nos dimos cuenta que después que fuimos liberadas, porque todas pasamos por liberación, hasta los pastores, ¿ok? Porque esto no es nada para avergonzarnos, nos dimos cuenta que se sanó. Ya ninguna de nosotras sufrimos eso. Fuimos totalmente sanas. Hay que darle ¿por qué no le damos gloria a Dios por eso? Y después de que sucedió todo eso, entendimos que una de las raíces espirituales del UTI, le llaman, ¿verdad?, médicamente, es el temor, la ansiedad, el estrés, la duda y la falta de fe. Causa UTI. Entonces, cuando nosotros fuimos libres de la ansiedad, de la duda, yo me imagino, falta de fe definitivamente la tenía yo en muchas cosas que ahora entiendo. Yo no entendía muchas cosas, tenía falta de fe quizás aún en la sanidad del Señor. Pero en ese momento nosotros recibimos, cuando nos dimos cuenta, comenzamos a hablar: oye, yo no tengo, y tú tampoco. Wow, increíble, sanas. Nadie oró por nosotros sanidad para eso. Nunca oramos, nunca pensamos en orar en ese tiempo por eso. Y fuimos sanas cuando fuimos liberadas. Eso es increíble. Algo que le sucedió a Matthew también, cuando antes que Matthew pasara por la liberación, y le pedí permiso para decir su testimonio. Matthew sangraba por la nariz en cualquier momento. Muchas veces él estaba, haciendo cualquier cosa y comenzaba a sangrar por la nariz. Estaba durmiendo y se levantaba y toda la almohada la tenía llena. Desde pequeñito él sufría de eso. Y recuerdo que cuando él fue liberado, una de las partes más fuertes de él fue de la ira. Matthew, nos dimos cuenta que jamás volvió a sangrar por la nariz. Y después entendimos que la raíz de esa enfermedad es la rebelión, ira, enojo y abandono. Es que esto es tan increíble, esto es fascinante. Cuando uno comienza a entender las raíces de las enfermedades, y cuando tú ves que esa persona es libre de exactamente de eso, tú dices: wow, qué increíble. Más nunca volvió a sangrar el de la nariz, fue sano. Y nunca oramos por sanidad para que Dios lo sanara. Cuando fue libre, fue sanado.
Y como esa tenemos muchos testimonios, ¿verdad? Por eso es que necesitamos empezar a grabarlo, porque son tantos que queremos escucharlo. Amén. Así que no siempre es la oración. O sea, en este caso no fue la oración, en este caso para nosotros fue la liberación. Que no volvimos a sufrir más de eso, gloria a Dios. En Lucas 4:40, seguimos con los versículos bíblicos. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. ¿Okay? Le ponía las manos y los sanaba. Así de la misma manera que tú y yo, la palabra nos dice que debemos de poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y vuelvo y repito, cuando usted ore por un enfermo, usted tiene autoridad para orar por un enfermo, por favor, se lo pido de todo corazón. No comience, Señor, si es tu voluntad, sana a tal persona. No cuando tiene que ver con la sanidad. Porque vamos a ver bíblicamente que sí es la voluntad de Dios y entendemos que no siempre pasa. Yo sé, pero pastora, oramos y nada sucedió. Tranquila, vamos a seguir aprendiendo. Pero no comience su oración con eso. Amén. Amén. Para aquellos que creen la palabra. Y si todavía tienen dudas, no importa. Por eso es que estoy haciendo esto, por si acaso. Entonces no comencemos, Señor, porque conocemos la voluntad de Dios. Así lo hacía Jesús. En Lucas 7:11-15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El Señor sana porque se compadece de nosotros. Y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¡Qué autoridad! Sin tanto grito, porque sabe que no hay que gritar, no hay que hacer show, no hay que hacer nada. Él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Eso fue lo que hizo Jesús. Dice la palabra que se compadeció. O sea, por toda la escritura podemos ver que Jesús sanaba porque Jesús era compasivo. Entonces ese mismo Dios que se compadece de nuestras enfermedades, Él es el mismo Dios que quiere vernos sanos. Es increíble, pero cuando uno comienza a decir algo así, para muchos es como decir una mala palabra. Isn't it true? Cuando uno comienza a decir es la voluntad de Dios, como que eso todavía no cuadra, como que al oído a uno le cae mal, como que todavía no suena bien porque hemos visto tantas personas enfermas, se nos hace bien difícil entender que esa es la voluntad de Dios. Por eso le estoy diciendo que muchas veces cuando hemos escuchado una mentira por tanto tiempo, cuando escuchamos la verdad parece una mentira. Pero yo quisiera ver el versículo bíblico cuando alguien pidió oración para sanidad y que Jesús le dijo, no puedo, no quiero, no lo quiero hacer. Yo todavía no lo he encontrado y lo he buscado porque yo me quiero retar. No, tiene que haber un versículo bíblico donde Jesús dijo no. Y la única vez donde no lo pudo hacer fue por la falta de fe. Mateo 15, 29, 31. Y se pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Usted se puede imaginar que hoy en día nosotros nos comenzamos a mover en fe así como Jesús y comencemos a verdaderamente a creerle a Dios y empezar a orar por los enfermos? Dice la palabra que Dios es glorificado. A Dios le glorifica cuando suceden milagros.
No todos los milagros están escritos, pero cuando la gente se sana, glorifica a Dios. Esto es nunca para glorificar al hombre. Esto no es para que el hombre se glorifique, para que digan, wow, qué tal persona, porque la pastora, el pastor, no. Cada sanidad que sucede, el nombre de Dios es glorificado. Y eso es lo que queremos nosotros hacer, que las personas puedan ver lo que Dios todavía puede hacer aún en este tiempo y que su nombre sea glorificado y que hablen de lo que Dios está haciendo, no de nosotros, de lo que Dios está haciendo. En Juan 20, 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es lo que Cristo estaba haciendo, era para que muchas personas pudieran creer en Él. Y es lo mismo que todavía puede suceder con nosotros. Pueden la gente creer viendo los milagros de Dios. Ahí terminamos lo que hizo Jesús. Podemos leer muchos versículos, pero sé que no tenemos toda la noche. Pero quizás algunos de ustedes me pueden decir, o el enemigo diciéndole, sí, pero eso era Jesús. No, somos, sí, porque yo era una de ellas. Que tú me pudieras haber dicho todo, sí, pero ese era Jesús, 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 Jesús. Y ahí nos quedamos, y ahí es donde quiere el enemigo que nos quedemos, que eso fue Jesús. Pero ven acá, Jesús no está dentro de ti. Jesús no está dentro de mí. ¿O no? ¿Verdad? La palabra de Dios me dice que Jesús mora en nosotros, que ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos está en nosotros. Eso es poderoso. Así que nos mandó a Jesús a hacer a nosotros. Marcos, y esto lo he leído, yo creo que en cada clase lo leo y lo voy a seguir leyendo, porque esta es la misión de la iglesia. Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es una promesa para nosotros. Esa es la misión de la iglesia. No solamente de hablarle a la gente. Yes, of course, que es lo más importante, la eternidad. Sabemos que de todas maneras nos vamos a morir, sí. Yo he escuchado gente decir, pero ay, pastora, total, no vamos a morir. Sí, pero ¿quién quiere morirse enfermo? O sea, tú quieres disfrutar esta vida abundante con tus hijos, con tus nietos. O sea, yo no puedo pensar que tú quieras, no creo. Que podamos vivir esa vida abundante. Entonces la palabra de Dios dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, eso mismo que vimos a Jesús hacer por medio de las Escrituras, es lo mismo que nos dice a nosotros hacer. En Mateo 10:1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. No dice alguna de las enfermedades, porque hoy en día hay quizás enfermedades nuevas, por si las moscas que no existían en ese tiempo, no importa. Dice toda clase de enfermedades y dolencias. Lo que estoy tratando de hacer con esto es que comenzamos a entender, aunque no esté pasando en nuestras vidas, cuál es la voluntad de Dios. Eso es todo lo que estoy haciendo. En Lucas 9, 1 y 2, dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. O sea, parece ser que la sanidad para Cristo era importante. Y me puedo imaginar que si era importante era para Cristo, era porque eso fue lo que Él escuchó del Padre. Entonces, para Dios todavía sigue siendo importante la sanidad de sus hijos, porque Él es un Dios bueno, porque Él nos ama, porque Él quiere vernos vivir esa vida abundante.
Dice Marcos 6:13. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. La palabra dice que expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos. Eso no dice poco a veces, no, dice mucho. Siempre veíamos que esto sucedía constantemente. ¿Cómo luce eso hoy para nosotros? Hechos 3, 1 al 8. Vamos a leer todos estos versículos. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Noten algo que él no oró: Señor, si es tu voluntad que este cojo se levante y camine. No, ya ellos conocían su autoridad, ya ellos conocían la misión. No es que ellos estaban diciendo, ay, porque cuando tú escuchas a alguien orar de esa manera, mucha gente dice, uy, qué altivo, ¿qué se cree él diciendo eso? Hijo de Dios, con la autoridad de Dios. No están convencidos todavía, ¿verdad? Levántate y camina. Me encantó cuando Yajaira oró por Rosángela con el pie el otro día. Ella le dijo: en el nombre de Jesús vas a caminar, dale, comienza, está sana. Y esa señora comenzó a caminar, se me fue el dolor. Eso es exactamente lo que hizo Pedro. ¿Tú no viste a Yajaira preguntando: Señor, si es tu voluntad? No, esa es una mujer que conoce su autoridad. Ella cuando ora sabe exactamente lo que está haciendo. Es una mujer de autoridad. Ella sabe y conoce tu autoridad, pero es la misma autoridad que todos ustedes que están sentados ahí tienen, la misma que tiene Yajaira, el pastor, que tenemos nosotros. Amén. ¿Ustedes no creen eso? ¿En serio? ¿Lo creen? Gloria a Dios que lo creen. Ahora mira esta parte. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Esto es muy importante, porque muchas veces quizás vamos a orar por una persona y todavía esa persona quizás la tenemos que agarrar por la mano y ayudarlos a renovar su mente. Quizás tenemos que agarrarlo por la mano y decir: mira, sigue creyendo, la palabra de Dios dice tal cosa. Eso fue lo que hicimos con Shaira en este proceso, el testimonio que ella dio. Nosotros comenzamos a decir: por la llaga de Cristo tú estás sana, y cada vez que ella me llamaba, acuérdate lo que la palabra de Dios dice, y así, sí, pastora, se me olvida, es que se me olvida, y comenzamos a caminar con ella, comenzamos a orar, a hablarle al órgano, a hablarle que ese corazón iba a latir otra vez, ese corazón iba a tener la vida que necesitaba, hasta que se manifestó la sanidad. Entonces muchas veces tenemos que, por eso yo les había dicho a ustedes del pastor John Lake, que en los 1800, que a él le regalaron un hospital porque Dios lo usaba tanto en sanidad, porque él creyó la sanidad. Le regalaron un hospital y dice que ellos, a veces, la gente que no sanaba en el momento, ellos iban a vivir con ellos por 30 días. ¿Y qué es lo que tú crees que estaban haciendo esos 30 días? Dándole palabra. Cree lo que dice la palabra, no crea lo que dicen tus sentimientos, cree la palabra. Y dice que en 30 días esa gente sanaba. Esto sucedió, o sea, en nuestros días. Porque la mente no va a decir lo opuesto. Yo sé, yo entiendo, es una batalla. Y es difícil a veces de entender, pero vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. Dice: Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto,
se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos hacer eso. Eso es el anhelo, el corazón del Padre, que podamos nosotros saltar y alabar a Dios porque recibimos esa sanidad. ¿Seguimos? Hechos 8:4-8. Así que los creyentes se esparcieron, predicaban las buenas noticias acerca de Jesús. Y a donde quiera que iban, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Felipe no era uno de los apóstoles. Dice, las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿Por qué hubo alegría en esa ciudad? Porque la gente era sana, porque la gente era liberada. La liberación, la sanidad trae alegría. Había alegría, había gente que estaban siendo sanos y libres. Yo entiendo que esto es difícil de creer. Porque muchas veces oramos y nada sucede. Pero me he dado cuenta por medio de la palabra que no es porque Dios no quiere. Por favor, entendamos eso. No es que Dios no quiera. Pueden suceder muchas cosas. Tenemos un enemigo que quiere que estemos enfermos. Pero no es Dios. No es Dios. En esa parte la que tenemos que entender, no es Dios. Porque por medio de la palabra podemos ver algo diferente. Ahora, cada caso es diferente. Algunas veces el enemigo tiene acceso legal a las vidas, ¿verdad? Hemos leído mucho sobre hay una legalidad que el enemigo puede tener en nuestras vidas. Y a veces ni lo sabemos. ¿Por qué? Porque sucedió cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, una legalidad. Cuando el enemigo tiene un acceso legal, quiere decir que se le abrió una puerta. Que Él tiene la legalidad sobre la vida tuya o la mía por una puerta que se abrió y que sigue abierta y que no se ha cerrado. Siempre le digo a la gente, no se preocupe cuando la gente esté siendo liberada. Los demonios no te pueden brincar encima a ti solamente porque se están liberando la gente y los demonios están ¿cómo se llama? Siendo expulsados. ¿Verdad? Hay muchos que nos habían enseñado que si se estaban expulsando demonios había que cerrar los ojos, porque ellos entraban por los ojos. Eso no es así. Porque tú te puedes imaginar cada vez que estemos caminando en cualquier lugar, los demonios están en todas partes. Están en la iglesia, así como están en tu compañía, en donde tú trabajas, están en cualquier lugar están los demonios. Imagínense si eso fuese posible, que ellos iban a brincar donde les da la gana. No, ellos necesitan legalidad, necesitan una puerta abierta para poder operar. Muchas veces la falta de perdón, amargura, temores, objetos que tenemos en la casa, el pastor habló sobre eso. El pecado, desobediencia, odio, contienda, duda, aún el dudar que el anhelo de Dios es la sanidad, aún eso es una legalidad que el enemigo puede tener en contra de nosotros, el dudar y el no entender que la voluntad de Dios es sanar. Eso es una legalidad, porque mientras que tú y yo sigamos, no creo, no puede ser. Ahí tiene el enemigo autoridad sobre la vida de uno. Nuestras palabras, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. ¿Qué hablamos? ¿Qué confesamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Verdaderamente estamos confesando la palabra de Dios o estamos confesando miedo, temor? Rebeldía, orgullo, control, conflictos internos, vergüenza, conflictos en las relaciones y sobre todo tus pensamientos. ¿Ustedes se recuerdan la clase que di sobre el hipotálamo? ¿Algunos se acuerdan? Sí. Por si la mosca la voy a hablar otra vez. ¿Me dan permiso de hablarle un poquito? Porque yo creo que esta es tan necesaria. Lo que el enemigo tiene que hacer para producir enfermedades en su cuerpo es controlar la actividad de su hipotálamo. I can't say that word. Por medio de la conexión de cuerpo y mente. Aquí es donde tienes que poner atención, porque quizás no es falta de fe. Quizás tú me estás diciendo, pero pastor,
pastora, yo creo eso, yo creo que Dios me puede sanar. Quizás no, contigo no es falta de fe, pero tiene que ver con tus pensamientos. Dice, es la conexión del cuerpo y mente por medio de un pensamiento negativo, que es el hipotálamo. Es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, la liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la glándula pituitaria. Es una parte del cerebro que se encuentra justo debajo del hipotálamo. El libido, el sueño, la sed. Esto quiere decir que lo que entra a la mente afecta al cuerpo. Y muchas veces lo que dejamos de entrar nosotros en la mente. ¿Cómo está involucrado nuestro espíritu en esta conexión entre la mente, la glándula hipotálamo y las enfermedades? Necesito que alguien preste atención a esto. Si tiene sueño, párese y camine, pero ponga atención porque esto es importante. El alma, la mente y las emociones es el puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Dios usa la glándula hipotálamo para mantener un equilibrio de homeostasis en nuestro cuerpo. Homeostasis en nuestros cuerpos. La tendencia a mantener un ambiente interno estable y relativamente constante se llama homeostasis. La voluntad de Dios por medio de la homeostasis es que nosotros tengamos internamente estemos estables, ¿ok? Por eso el Señor nos dio lo que es el hipotálamo para mantener ese estado en nosotros. Pero el diablo la usa para crear un desequilibrio de homeostasis. Todo esto se hace a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Él solo tiene que mandar un pensamiento negativo que te traiga a ti preocupación, que comiences a preocuparte por tus hijos, por tus nietos, por el tío, por la tía, por la abuela. Hay gente que va a buscar siempre a alguien que necesita estar preocupado. Y eso es lo que el enemigo comienza a usar. Ahora, si el hipotálamo puede ser provocado por las reflexiones y si le falta la homeostasis, puede causar enfermedades. Entonces el enemigo tiene un camino libre para traer enfermedades a nuestras vidas. ¿No es así? La glándula hipotálamo es la puerta de entrada del enemigo para crear muchas enfermedades en nuestros cuerpos. Y creo que es ahí es donde el enemigo trabaja con nuestros cuerpos, con los pensamientos, con los conflictos, con lo que está sucediendo. Y si en ese momento verdaderamente no confiamos en el Señor, comenzamos a preocuparnos. Y ahí empezamos a abrir puertas al enemigo. Por eso es que tenemos que seguir confiando en el Dios. Ok, te voy a hablar cómo vamos a repasar todo este proceso nuevamente. Porque aquí está el camino donde el enemigo obra. El paso 1, el enemigo te tienta con pensamientos que se oponen a la palabra de Dios. Pensamientos de injusticia como la falta de perdón, la amargura, el odio a ti mismo, la codicia, la envidia, los celos, la ira, la hostilidad, el miedo, el estrés y la ansiedad. Estos son parte de la ley del pecado. Así que si el enemigo logra que tú constantemente que estés viviendo una vida de amargura, todo te amarga, todo lo ves horrible, o estás cargando falta de perdón, ese es el primer paso. Porque él te viene a tentar con eso. Y especialmente cuando obviamente hay personas que nos han herido, ¿verdad? Porque hay personas que causan todos esos dolores, pero es exactamente lo que el enemigo quiere, que estemos en conflicto con nuestro cónyuge, que estemos constantemente hablando mal y peleando. Él le encanta eso porque es una puerta abierta. Pero él puede llegar hasta ahí, él te puede tentar y tú decir, no lo voy a hacer.
No, en estos días me pasó a mí con algo que iba a comenzar un party yo solita de poor me, self-pity, de pobre de mí. Y yo dije, no, en el nombre de Jesús, ese espíritu ahora mismo te vas. No, sí, porque yo iba a comenzar a llorar yo solita. Y yo dije, no, I cut it. En otros tiempos quizás no lo hubiese detectado, pero yo dije, no, ya yo sé por dónde tú vienes. Entonces Él te va a tentar, no es que la tentación va a venir para que tú te afliges de una situación, de tantas cosas que nos pueden pasar, porque cada uno puede ser un proceso diferente, del trabajo, la finanza, que si los hijos, que lo otro, el matrimonio, o sea, Él te va a tentar. Pero ¿qué vamos a hacer con la tentación? Vamos a recibir ¿cómo se llama? Ese pensamiento negativo, o vamos a decir, no way, aquí no vas a entrar. No vas a afectar mi hipotálamo. No lo vas a afectar. Así dice paso 2, si aceptas esos pensamientos y emociones como si fueran tuyos y meditas regularmente sobre ellos en lugar de hacerlo con la palabra de Dios, se convertirán en parte de tu memoria a lo largo plazo y de tu biología. Así que si en esos momentos tú lo haces parte como tus pensamientos, porque cuando el enemigo te manda pensamientos parece que fueran tuyos. Él te habla de una manera que tú piensas que eres tú y no eres tú. Esos pensamientos que te vienen, tú eres un fracasado, nunca vas a hacer nada, tú nunca vas a saber amar a nadie, nadie te va a amar. Esos no son tus pensamientos, esos son la tentación de Satanás para ver qué tú haces con esos pensamientos. Esos pensamientos que constantemente te hacen sentir mal de ti mismo, odiarte a ti mismo. Ese es el enemigo que hace eso, porque eso es una puerta abierta para ver si tú lo dejas entrar, para ver si caes en el gancho. Paso 3, estos pensamientos y emociones negativos elevados, los espíritus malignos se esconden detrás de ellos. Estos espíritus se esconden detrás de estos pensamientos. Se comunican desde las glándulas amígdalas y la corteza cerebral hasta la glándula hipotálamo. El hipotálamo luego activa las señales equivocadas, hormonas, a otras glándulas vitales en todo el cuerpo. Y si tú estás constantemente pensando en lo negativo, eso el diablo lo usa para crear un desequilibrio de tu homeostasis. Esto es increíble, cómo trabaja el enemigo. Todo esto se hace a través de nuestros pensamientos y emociones. Muchas personas tienen conflictos internos, como estaba diciendo, se odian a sí mismos, se miran al espejo y solo se ven feas, solo se ven como una persona fracasada. Se comienzan ellos mismos a hablarse mal de ellos mismos. Yo lo he visto, lo he escuchado. Y eso es lo que hace el enemigo, eso es todo lo que él necesita. Por eso te digo que no necesariamente es que tú no creas que Dios te puede sanar o que el que te quiera sanar. Muchas veces no tiene que ver con eso, más bien tiene que ver con lo que pensamos. ¿En qué meditamos? ¿Verdaderamente meditamos en la palabra de Dios o le creemos las mentiras del diablo? Porque se nos hace mucho más fácil muchas veces creerle la mentira del diablo. Por eso yo siempre digo, la liberación es lo más fácil porque es el poder de Dios. Pero la renovación de mente, eso es algo que nadie puede hacer por ti mismo ni por mí. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. Porque Dios puede usar a alguien para que te haga libre en el momento, pero si tú no renuevas tu mente, si tú sigues dejando que esos pensamientos tomen control de tu vida, nada va a suceder o vas a volver a estar otra vez cautiva en esa área. Ay, no, yo no sé por qué pasó, a mí me liberaron hace un mes, hace 2 años y todavía me está pasando, comenzó otra vez. Claro, pero cuando el enemigo vino a tentar otra vez, le dejamos entrar. Cuando vino el miedo, le dejamos entrar.
Llegó la duda, comenzamos a creerle al enemigo. Se nos olvidó lo que la palabra de Dios dice. Yes, of course. So, que puede Dios liberarte en un momento y después estar atado, sí. Desafortunadamente, quisiera decirte no, para siempre, al menos que constantemente tú estés meditando en la palabra, no dejando que el enemigo entre, porque él siempre va a estar a la puerta viendo en qué momento te puede atacar. Wow, qué difícil. Sí, it is. It is. Si quieres verdaderamente apoderarte de esa palabra de Dios, de esa abundancia que Dios tiene para ti, para mí. Pero sabes que entre más lo hagas, más renuevas tu mente, más comienzas verdaderamente a practicar la palabra de Dios en esas preocupaciones, en esa falta de amor, en esa amargura, tú vas a ver que se hace más fácil. Hasta que se vuelva un estilo de vida. Quizás hoy caíste en la tentación, abrí la puerta de temor, de esto, lo otro. Párate, pide perdón, sigue confesando la palabra del Señor, pero no te quedes ahí. Te voy a dar un ejemplo más de una de las raíces de las enfermedades, de la psoriasis. La psoriasis es un trastorno autoinmune en el que los glóbulos blancos reciben una descarga eléctrica del cerebro y comienzan a acumularse en la piel. Normalmente nuestras células de cutis mueren y se desprenden de nuestra piel, pero con la inflamación causada por la enfermedad autoinmune, las células muertas se acumulan en la piel, creando descamación, enrojecimiento y dureza. Puede ser una enfermedad que produce picazón y dolor y que no tiene causa ni cura. ¿Okay? Los médicos te van a decir, para esto no hay cura. Lo único que te podemos mandar es una crema, te podemos mandar algo para aliviarte, pero no hay ninguna cura. Dice, los profesionales de salud recetan cremas y terapias para controlar la enfermedad, pero el doctor Henry Wright dice en sus años de experiencia, que él es un escritor que habló de las raíces de las enfermedades, dice, hemos visto que la psoriasis tiene sus raíces espirituales en el odio a sí mismo, la falta de autoestima y el conflicto con la identidad. Porque el doctor Henry Wright, ellos tienen un ministerio que se llama Being Health, donde ellos ayudan a las personas y han visto por 30 años gente sanar cuando son liberadas de estas áreas y ha comprobado que las personas que sufren de esto es porque tienen falta de identidad, la baja autoestima, conflicto interno. Y cuando estas personas cuando primero son libres, cuando estas personas comienzan a conocer su identidad en Cristo, a no odiarse ellos mismos, porque eso es lo que causan estos demonios, que uno mismo se odie. Esas personas son sanas. Y he escuchado testimonios, de personas que dicen, así era mi cuti, esto con fotos. Y cuando estas personas hacen el trabajo, porque hay que hacer el trabajo. Puede ser liberada, pero hay que hacer el trabajo. Eso es como la tarea. Si tú no haces la tarea, nada va a suceder. No te puedes evadir la tarea de comenzar verdaderamente a conocer nuestra identidad en Cristo Jesús. Y estas personas comienzan a sanar, el cutis se les sana, porque comenzaron aún de entender el amor del Padre. Porque también todo depende de cómo veamos al Padre, es tan importante. Por eso que la sanidad, que comúnmente no la vemos como la queremos ver, es tan complicada. ¿Verdad? Porque si es cosa de fe, boom, en el momento, pero si es cosa de la mente, quizás no va a ser en el momento, va a tener tiempo, pero vale la pena. Vale la pena y es lindo entender que hay una esperanza, ¿verdad? De entender, ya entiendo cuál es la voluntad del Padre y no es que Él no me quiera sanar, no es que tú sabes, Él es injusto o whatever, claro, no lo vamos a decir de esa manera. Yo entiendo,
Pero quizás en el caso de una persona puede ser falta de fe. Quizás tengo que fortalecer la fe. Voy a leer estos versículos, me los voy a memorizar, voy a hablar la palabra. Cuando el enemigo quiera atacarme, voy a comenzar a luchar. Si necesito a alguien que ore conmigo juntamente para fortalecer mi fe, busca una persona que ore contigo. Porque para eso estamos aquí en la iglesia. No estamos para hacer sentir mal a nadie o para tumbarte porque tú, mira, porque tú estás. No. Estamos aquí para ayudarnos unos con los otros. Para esto son estas enseñanzas, no para juzgar ni hacer sentir mal. Es para que podamos entender que hay esta verdad, que está la verdad de Dios, que está la palabra de Dios y podemos confiar en ella. Amén. He terminado la clase con esto, si podemos ponernos de pie. Amén. Tremendo, ¿verdad?